El viento aullaba sobre el suelo helado. La nieve volaba como cuchillos blancos por el aire. Los árboles estaban altos y desnudos, cubiertos de hielo. El frío era tan fuerte que podía quemar. Jonas se ajustó más el abrigo al cuerpo. Había estado caminando por el bosque durante 2 horas, buscando piezas tecnológicas rotas de un dron estrellado. Pero ahora algo más había llamado su atención. Pequeñas pistas. No eran de un humano. Eran pasos pequeños, muy pequeños, ligeros, desiguales y que se adentraban más en el bosque. Jonás se arrodilló y tocó las huellas. Estaban frescos. ¿Quién o qué estaba allí afuera, en ese clima mortal? Siguió el rastro con atención, observando sus alrededores. La tormenta de nieve dificultaba ver a lo lejos. Sus botas crujían suavemente con cada paso. Las pistas conducían hacia los acantilados. Eso fue peligroso. Había allí cuevas y bestias salvajes, pero él siguió adelante. No podía ignorar al príncipe. Después de otros 10 minutos, vio algo. Al principio parecía un montón de nieve al lado de un árbol roto. Luego la nieve se movió un poquito. Jonas corrió hacia él y cayó de rodillas. No era nieve. Era una niña, una pequeña niña extraterrestre, de quizás 6 o 7 años en edad humana. Su piel era de color violeta claro, pero sus labios se estaban volviendo azules. Sus dedos estaban rígidos. Su ropa estaba rasgada y congelada. Ella no se movía mucho, solo respiraba apenas. Jonas sintió una punzada de miedo en el pecho. No, no, no. Se quitó suavemente los guantes y le tocó el cuello, todavía cálido, apenas. Él la recogió con cuidado. Ella no abrió los ojos. Su cuerpo estaba demasiado frío, demasiado débil. Jonás miró a su alrededor. No había nadie más allí. Ningún barco, ningún refugio, ninguna señal de que alguien la estuviera buscando. Ella estaba sola y se estaba muriendo. Jonas no perdió el tiempo. La envolvió en su grueso abrigo, presionando su pequeño cuerpo contra su pecho. Corría por la nieve, con las piernas pesadas y el aliento ardiendo en sus pulmones. Su cabaña no estaba lejos, pero en medio de esa tormenta, incluso una distancia corta parecía una eternidad. Cuando llegó a la puerta, le temblaban los brazos. La abrió de una patada y entró corriendo, colocando a la niña con cuidado sobre la alfombra gruesa cerca del pozo de fuego. Encendió el fuego rápido, demasiado rápido. Sus dedos temblaban mientras encendía la llama. El calor llenó la habitación lentamente. Jonás echó más leña al fuego y luego se volvió hacia la muchacha. Ella no se había movido. Él agarró su manta de emergencia, la envolvió en ella y le frotó los brazos y las piernas para devolverle el calor. «Vamos, pequeña», susurró. «Has llegado hasta aquí. No te detengas ahora». Sus labios todavía estaban azules. Su piel se sentía como hielo. Jonas agarró un parche térmico y lo colocó suavemente sobre su pecho. Luego la cubrió con otra manta y se quedó a su lado. Pasaron los minutos. Luego un pequeño sonido. Ella tosió, suave y débil. El corazón de Jonas saltó. Ella tosió de nuevo. Sus dedos se crisparon. Entonces sus ojos se abrieron un poquito. Eran de color plata brillante. Ella parecía confundida. Asustado. Jonas sonrió suavemente. «Oye, ahora estás a salvo». Ella parpadeó lentamente. Sus labios se movieron, pero ningún sonido salió de ellos. Se inclinó más cerca. «¿Puedes decirme tu nombre?» Todavía no hay sonido. Solo una mirada. Una mirada que lo decía todo. Ella no sabía dónde estaba. Ella no sabía quién era él. Pero sobre todo, no confiaba en él. Jonas dio un paso atrás, dándole espacio. «Está bien. No te haré daño». Cerró los ojos de nuevo, demasiado cansada para responder, demasiado débil para llorar. Jonás se quedó de pie, con el corazón pesado. ¿Quién dejaría a un niño así solo en el hielo? ¿Estaba huyendo de algo o la dejaron atrás a propósito?
Más tarde esa noche, Jonas volvió a comprobar su estado. Su color era mejor. Su respiración era constante, pero todavía no había hablado. Le dejó un tazón de sopa caliente en el suelo, cerca de su manta. Ella no lo tocó, pero cuando él fingió dormir en el sofá, escuchó el suave sonido del cuenco al ser recogido, un sorbo silencioso, otro, luego silencio otra vez. Jonas sonrió tranquilamente. Ella estaba tratando de sobrevivir. Afuera la nieve seguía cayendo. Pero muy por encima del bosque, un dron oscuro flotaba en el cielo, observando la cabaña de abajo. Una luz roja parpadeante en su costado registraba las señales de calor en el interior. Objetivo localizado. El dron se alejó volando y desapareció en la tormenta. El fuego crepitaba suavemente. Dentro de la pequeña cabaña de madera, el calor alejaba el frío, pero no el miedo. Jonas se sentó en el borde de su sofá, con los ojos fijos en el pequeño bulto en el suelo. La niña alienígena todavía dormía envuelta en mantas cerca del fuego. Su respiración era lenta y constante, pero de vez en cuando se estremecía como si estuviera soñando algo malo. Se preguntó qué había visto, de qué había huido y quién la había abandonado allí para morir. Llegó la mañana, pálida y gris. La nieve cubrió la ventana. Jonas removió una olla de sopa y la vertió en un tazón pequeño. Lo colocó de nuevo a su lado, igual que la noche anterior. Luego, sin decir palabra, se sentó cerca de la ventana, dándole la espalda. Él no quería asustarla. Después de una larga pausa, oyó que la manta se movía y luego un suave sorbo. Ella estaba despierta y hambrienta. Eso fue una buena señal. Cuando finalmente se giró para ver cómo estaba, la encontró mirándolo, no con miedo esta vez, sino con confusión. Ella no habló, pero tampoco corrió. Jonas sonrió suavemente. «Hola, ¿lograste pasar la noche?» Ella parpadeó. Sus ojos plateados brillaron a la luz del fuego. Jonas se golpeó el pecho. «Jonas, ese es mi nombre». Lo dijo lentamente, señalando nuevamente. «Jonás». Ella no dijo nada, solo miró fijamente. Entonces, casi como un susurro, articuló algo. No en inglés, no en ningún idioma que Jonas conociera, pero era un nombre. Su nombre Yuria. Jonas lo repitió suavemente. «Uría. Ese eres tú». Ella asintió lentamente. Se sentaron en silencio por un rato. Jonas no la presionó con preguntas. Simplemente colocó otro tronco en el fuego y vertió agua tibia en una pequeña taza para ella. Ella lo aceptó sin decir palabra, luego se acurrucó nuevamente entre las mantas, observándolo como un pequeño animal, sin estar segura si debía confiar. Alrededor del mediodía, Jonas salió a revisar los paneles solares. La nieve había enterrado a la mayoría de ellos. Limpió los paneles con sus guantes y luego se giró para escanear el área. Estaba tranquilo, demasiado tranquilo. Sus instintos le decían que algo no estaba bien. Regresó al interior. Botas pesadas por la nieve. Todavía estaba cerca del fuego, sosteniendo la taza cerca de su pecho. Ella levantó la vista en el momento en que él entró. Jonas se arrodilló a su lado. «Necesito saber algo». Señaló el fuego y luego la ventana cubierta de nieve. Luego le dio un golpecito suave en el brazo, señalando los moretones que había notado antes. «¿Quién hizo esto?» Se quedó quieto. Ella bajó la mirada y apretó con más fuerza la taza. Luego, con mano temblorosa, señaló su hombro. Había una leve marca allí, un símbolo de marca grabado en su piel. Jonas se inclinó y entrecerró los ojos. Era la marca de los clanes nacidos de escarcha, un poderoso grupo alienígena conocido por sus tradiciones extremas. Eran orgullosos, fríos y crueles con aquellos que consideraban no aptos. Jonas había oído rumores. Abandonaron a niños que nacieron con debilidad o impureza. Su pecho se apretó. No estaba perdida, susurró para sí mismo. Ella se quedó. Esa noche, después de quedarme dormido,
Jonas se sentó en su mesa y escribió un mensaje en su bloc de datos. Encuentran a una niña extraterrestre, especie desconocida, probablemente nacida de las heladas, con signos de abandono, solicitando extracción segura o opciones de asilo. Intentó enviarlo a través de la torre de comunicaciones. Ninguna respuesta. La tormenta todavía bloqueaba las señales de largo alcance. Él suspiró. Solo un mensaje, murmuró. Solo necesito un mensaje para enviar. De repente, un fuerte golpe. Jonas se levantó rápidamente. Su mano se dirigió al rifle que estaba junto a la puerta. Otro golpe más fuerte. Avanzó lentamente hacia la entrada. No esperaba visitas. Abrió la pequeña ranura de la ventana. Afuera había una figura alta envuelta en una armadura de nieve, con el rostro oculto por una capucha gris. La voz que llegó era profunda y fría. «Te llevaste algo que nos pertenece», dijo Jonas y apretó el rifle con más fuerza. «Ella no es una cosa. Está marcada», respondió la voz. «Por su propia gente. Es una niña». «¿Está?», dijo la figura bruscamente. «Devuélvela y esto terminará sin fuego», no respondió Jonás. Cerró la ventana lentamente, cerró la puerta con llave y se volvió hacia Ira. Ella ya estaba despierta, sentada y mirándolo fijamente. Su cuerpo tembló, no de frío sino de reconocimiento. Ella susurró una sola palabra. «Cazadores». Jonas se arrodilló a su lado. «Quieren llevarte de regreso». Ella asintió con los ojos abiertos. «Entonces tendrán que pasar por mí primero». Recogió sus herramientas, colocó trampas en la puerta, cargó su arma y volvió a sentarse cerca del fuego. «Te prometí calor», susurró. «No voy a dejar que nadie me lo quite». Ella se arrastró más cerca y por primera vez extendió la mano y tocó la de él. Sin palabras, sin sonido, solo confianza silenciosa. Fuera de la cabina, la figura se alejó de la puerta. Activó un dispositivo. En su muñeca, un punto rojo parpadeó. «Conjunto rastreador». Una voz en su comunicador respondió: «Nos moveremos al amanecer». El sol no salió. No precisamente. En este planeta helado, la mañana era solo una especie de oscuridad más suave, un cielo gris y un viento más frío. Jonas estaba de pie junto a la ventana, con los ojos fijos en el bosque más allá de la nieve. No había dormido. Él no pudo. No con cazadores ahí fuera. No con Ira acurrucado detrás de él, todavía pequeño, todavía tranquilo, todavía en peligro. Había hablado más durante la noche, solo un poco. Suficiente para compartir su historia. Suficiente para romperle el corazón. «Nací con una marca», susurró, mostrándole el pálido símbolo del nacimiento en su espalda. «Mi gente cree que significa que llevo una maldición». Jonás no creía en maldiciones. Creía en la supervivencia, en la ciencia, en las segundas oportunidades. Pero para su gente, nada de eso importaba. «Me dejaron en el camino de hielo durante el primer frío». Ella había dicho sola. «Me dijeron, si vivo, soy fuerte. Si muero, me olvidan». Jonas apretó los puños ante esas palabras. ¿Cómo puede una cultura tan avanzada ser tan cruel? Ahora, mientras el viento golpeaba contra las paredes de la cabaña, Ira se despertó lentamente. Ella miró a Jonas. Parecía cansado, pero todavía tranquilo. «Todavía aquí». Le dio un tazón de avena caliente. Ella comió tranquilamente y luego hizo una pregunta. «¿Por qué viniste tras de mí?» Jonás sonrió. «Porque vi tus huellas en la nieve». «Podrías haberte ido». «Podría haberlo hecho», dijo. «Pero te estabas poniendo azul y nadie debería morir de frío». Miré hacia abajo. «Mi pueblo dice que la misericordia es debilidad». «Entonces tu gente está equivocada». De repente, bip bip bip. El sensor de movimiento de Jonas se activó. 3 formas de vida acercándose rápidamente. Saltó y agarró su rifle. Se congeló. «Están aquí». Jonas miró por la ventana.
3 sombras se movían entre los árboles, una alta, 2 más pequeñas, todas armadas. Él susurró, ahora al sótano. Jonas condujo a Ira hacia la habitación oculta debajo del piso de madera. Era pequeño pero seguro, abastecido de comida y un respiradero de calor. No hagas ningún ruido, susurró. Ella asintió, deslizándose detrás de una pila de suministros. Jonas cerró la escotilla justo a tiempo. Auge. La puerta principal se abrió de golpe. La nieve y el humo entraron en la cabina. Se siguieron pasos. Pesado, lento, seguro. Jonas. Listo. Una voz gritó. Colono humano. Has interferido con el juicio de Frostborn. Jonas se quedó con su arma en alto. Ella es una niña, un ser vivo. Está marcada, dijo el cazador, acercándose a la luz. Se quitó la capucha. Su piel era blanca y azul, su rostro lleno de cicatrices, sus ojos duros como la piedra. Me llamo Karik. Soy su juez de sangre. Jonas no bajó el arma. Karnek caminó lentamente en círculos. Estuve allí el día que nació. Yo estaba allí cuando apareció la marca. Di la orden de dejarla. Sobrevivió, dijo Jonas con dureza. Vivió sin ayuda. Esa marca no significa que sea débil. Significa que es fuerte, dijo Kar con un gesto de labio. Fuerte por ahora, pero para siempre. Jonás bajó ligeramente el arma. ¿Qué significa la marca para ti? Karnik hizo una pausa y luego pronunció una palabra. Miedo. Se giró hacia el fuego. Verás, humana. Hace mucho tiempo, nació una como ella. Sonrió. Jugó. Pero a los 10 años, sus emociones se quebraron. Las mentes de toda una aldea. Todos murieron gritando. Jonás frunció el ceño. Eso no significa que será igual. Karnek lo miró. ¿Estás dispuesto a arriesgarte a eso? Jonás asintió. Sí. Un silencio llenó la cabaña. Entonces, ¡boom! Una explosión golpeó el techo. Jonás se agachó. Había llegado otro grupo. No eran hijos de la escarcha. Armadura desconocida. Militar oscuro. Silencioso. Karnek maldijo. Trajiste a otros. Jonás negó con la cabeza. Yo no. Abajo. Ira sintió que el aire cambiaba. Se volvió más frío. No solo por la nieve, sino por el miedo. Lo sintió en lo profundo de su pecho. Una oleada de dolor, de peligro. Se puso de pie, con las manos temblando. Abrió la escotilla y salió. Jonas la vio. Ira, no. Pero ella avanzó, pasó junto a él, pasó junto a Karnek, hacia la puerta abierta, y miró afuera. 5 soldados estaban allí, trajes negros, viseras rojas. No eran nacidos de la escarcha, no eran humanos. Algo más. El líder levantó un escáner. Sujeto confirmado. Tipo de alma activo. Preparen contención. Jonas jaló a Ara tras él. ¿Quiénes son? Gritó Karnek. Son extractores de almas. Toman niños marcados, los venden a laboratorios. El líder de los extractores dio un paso al frente. La niña ya no pertenece a nadie. Su cuerpo será preservado. Su mente estudió. Jonas levantó su arma. Karnek alzó su lanza uno al lado del otro, un humano y un guerrero nacidos de la escarcha por la misma niña. Pero antes de que ninguno pudiera atacar, gritó, no de miedo, sino de dolor. Sus ojos brillaron con un tenue brillo plateado, y la nieve del exterior se elevó en el aire. El fuego en la cabaña ardía azul. Los soldados se congelaron. Uno dejó caer su arma. Otro cayó de rodillas. No por dolor, sino por pena. Estaban sintiendo lo que yo sentía, el abandono, sus frías noches en soledad, su hambre, su miedo, su soledad. Su poder no era fuego ni relámpago. Era emoción, cruda e imparable. Luego, silencio. Los 5 soldados cayeron inconscientes. La tormenta se desvaneció.
El cielo se despejó y se derrumbó. Jonas la atrapó antes de que cayera al suelo. Karnak la miró fijamente, respirando agitadamente. Ella no los destruyó, susurró. Los perdonó. Jonas asintió. No está. Es más que eso. Karnak dijo, es una fuerza que no comprendemos. Jonas miró a la niña en sus brazos. Su pequeño cuerpo, una vez frío, ahora cálido en su abrigo. Y por primera vez, Karnak inclinó la cabeza. Rechazar a una niña como ella, dijo, era nuestro mayor pecado. La cabaña seguía en pie, pero ya no parecía un lugar seguro. Jonas observó cómo los extraños soldados con armadura negra subían a su nave mediante drones automatizados. Sus cuerpos estaban inertes, vivos, pero silenciados por la propia emoción. El poder de ira. No había pretendido herir. Ellos. Sus sentimientos simplemente se habían desbordado. Demasiado intensos. Demasiado reales. Karnak permaneció junto a Jonas, silencioso y conmocionado. Me equivoqué con ella, admitió. No es una maldición. Es un espejo. Jonas no respondió. Miró a la chica dormida en sus brazos. Tenía la frente húmeda de sudor. Su pequeña mano se aferró a su chaqueta como si temiera soltarla. «¿Entonces por qué seguimos en peligro?», preguntó Jonas. El rostro de Kar se endureció porque en el momento en que tocó sus mentes, todos los laboratorios de la galaxia lo supieron. Jonas miró al cielo. Un punto negro parpadeó en lo alto. Un nuevo dron. Más rápido, más inteligente, observando. No podían quedarse. Jonas empacó rápidamente. Raciones, botiquín, mantas térmicas. Ira se movió mientras él la envolvía en capas de abrigo. ¿A dónde vamos?, preguntó adormilada. Lejos de aquí, respondió él. Estamos corriendo otra vez. Jonas hizo una pausa y luego dijo con suavidad. Estamos avanzando. Karnak guió el camino a través de los árboles nevados. Conocía estas tierras. Conocía los atajos, los escondites, los peligros. Jonas la cargó a la espalda. Ella aún estaba débil después de la llamarada. Sus poderes la agotaron. Pero no se quejó. Ni una sola vez. Llegaron al borde de un cañón helado al anochecer. Un delgado puente de hielo se extendía sobre la brecha, agrietado, estrecho y resbaladizo. ¿Hablas en serio?, preguntó Jonas. Karnak. No hay otra salida, respondió Kar. Pero debemos actuar con rapidez. Ese dron llamará más pronto. Jonas subió al puente con cuidado, sintiendo cómo se movía bajo sus botas. Con cada paso, el viento aullaba más fuerte. Ria se aferró a él con fuerza. No mires hacia abajo, susurró. A mitad de camino, un zumbido mecánico y sordo llenó el aire. El dron los había encontrado de nuevo. Se quedó flotando sobre el cañón y escaneó el puente de hielo. De repente, liberó un agudo rayo de calor, dirigido al hielo. La superficie empezó a agrietarse bajo los pies de Jonas. «¡Corre!», gritó Karnak. Jonas no dudó. Corrió. El hielo crujió con más fuerza, rompiéndose tras él a cada paso. Ira gritó, «¡Se cae!». Pero Jonas siguió avanzando. Vio a Karnak al otro extremo, extendiendo la mano. Solo unos pasos más. ¡Crack! El hielo cedió bajo su pie trasero. Saltó, empujando hacia adelante con todas sus fuerzas. Karnak lo agarró de la muñeca, lo jaló y lo puso a salvo justo cuando el puente se derrumbaba tras ellos. El dron descendió zumbando, preparando otra explosión, pero Karnak sacó una lanza de su espalda y la lanzó al aire. Golpeó directamente al dron. ¡Boom! Chispas y humo explotaron mientras giraba en espiral fuera de control y se estrellaba contra el cañón. No se detuvieron. Corrieron a lo profundo del bosque hasta que les ardieron las piernas y su aliento se convirtió en niebla. Encontraron una cueva oculta tras una cascada congelada. Estaba oscura, fría, pero oculta, a salvo por ahora.
Dentro de la cueva, Jonas instaló una pequeña chimenea. La envolvió en una gruesa manta. Volvió a guardar silencio. Demasiado silencio. Él se sentó a su lado, rodeándola con el brazo. «Lo hiciste bien hoy», dijo en voz baja. «Tenía miedo». Ella susurró. «Yo también». «Pero aún así te oí», dijo. Jonás la miró. «¿Qué quieres decir?» «Cuando corríamos, tu corazón gritaba, no con palabras. Pero yo lo oí decir, por favor, déjala vivir». Jonás tragó saliva con dificultad. «Entonces yo también oí el tuyo», dijo. Ella levantó la vista. Decía, «Por favor, no me dejes». Karnik estaba de pie cerca de la entrada de la cueva, observando los árboles. Una vez había ordenado que dejaran atrás a Ira. Ahora la custodiaba. No podía deshacer lo hecho, pero podía proteger su futuro. Esa noche, mientras nevaba afuera y las estrellas parpadeaban silenciosamente en el cielo, Uria soñó, pero no con miedo. Soñó con manos que sujetaban las suyas, con la luz del fuego, con voces suaves, con calor. Y a lo lejos, más allá de las lunas, una nave recibió la última señal del dron. Dentro, una figura enmascarada observaba el destello de la pantalla de datos. Asunto: estado de la era. Respuesta en vivo ante una amenaza. Proyección emocional. Valor potencial ilimitado. La figura golpeó la pantalla con un dedo enguantado. «Preparen al equipo de captura», dijeron. «Tráiganla». Esta vez, sin errores. La mañana estaba tranquila. Los copos de nieve caían como plumas fuera de la cueva. Dentro, me senté en una piedra, sosteniendo un cristal liso que había encontrado cerca del arroyo. Lo hacía girar entre sus manos, contemplando la luz en su interior. Brillaba suavemente. Jonas y Karrik la observaban desde cerca. «Se está recuperando», dijo Jonas. Karrik asintió. «Pero la paz nunca dura cuando la emperatriz observa». Jonas lo miró. «¿De verdad crees que vendrá?» Karnek no respondió. Solo miró al cielo. En la capital de los Frostorn, a kilómetros de distancia, oculta en una fortaleza de hielo negro, la emperatriz Valora permanecía junto a una ventana alta, con su capa de piel blanca e hilos de plata. Su rostro era como la piedra, impecable y frío. Bajo ella, generales y ministros se arrodillaban. Uno de ellos habló con nerviosismo. «Perdimos a la niña otra vez», añadió otro. Y mostró habilidades de bengala avanzadas, suficientes para incapacitar a 5 cazadores de almas. La emperatriz no parpadeó. Ella se volvió hacia su asesor. «¿Dónde está ella ahora?» «En manos humanas», susurró el asesor. «Bajo la protección de Jonas Dunn». Y, sorprendentemente, Karnek. La emperatriz levantó una ceja. «Karnek, el que la sentenció». «Sí, mi emperatriz». Ahora él la protege. Por primera vez, su voz se tornó más oscura. «Eligen la calidez por encima de la ley». Ella bajó de su trono. El viento frío la siguió. «Yo mismo recuperaré al niño». De regreso a la cueva, Jonas finalmente logró que su amplificador de señal funcionara. Una conexión apareció en el panel de su muñeca. Mensaje entrante. Consejo Galáctico Humano. Señal baja. Él respondió rápido. Una cara borrosa apareció en la pantalla. Un agente del consejo, joven, de aspecto cansado. «Este es Jonas Dunn. Tengo una hija llamada Iria, nacida de la escarcha y marcada por la llamarada. Ella está en peligro, solicitando protección y transporte de emergencia». El concejal frunció el ceño. «El que tiene la capacidad de estallar emocionalmente». «Sí, ella no está en peligro», dijo el hombre. «Ella es la niña más perseguida en este sector». La voz de Jonas se endureció. «Ella es una niña. Ella necesita asilo. No podemos garantizar su seguridad mientras esté en territorio Frostborn», respondió el hombre. «Tendrás que llevarla al límite de la zona 3.
Enviaremos una nave para rescatarla. Jonas asintió. Llegaremos. Pero justo antes de que la señal se desvaneciera, el concejal añadió algo más. Ten cuidado. La emperatriz se muda. Esa noche, Ira se sentó junto al fuego. No habló durante un buen rato. Entonces preguntó, Jonas, ¿crees que nací rota? Él se volvió hacia ella con dulzura. ¿Por qué preguntas eso? Porque quiere que me vaya, susurró. La emperatriz dice que traeré tormentas. Que lo destruiré todo. Jonas se inclinó hacia adelante. Ira, escúchame. No elegiste nacer con este poder, pero sí puedes elegir cómo usarlo. Y te he visto elegir la misericordia, añadió Karnik desde el otro lado de la cueva. La emperatriz teme a las cosas que escapan a su control. Por eso intenta matarlos. Ira asintió lentamente. Entonces no seré controlado. Justo entonces. ¡Boom! La pared de la cueva se estremeció. La nieve cayó del techo. Un zumbido profundo llenó el aire. Corrieron afuera y lo vieron descender de las nubes. Una nave como una estrella fugaz, plateada, afilada, silenciosa. La emperatriz había llegado, pisó la nieve, rodeada de guardias con armadura de hielo, pero caminaba sola, directa a la cueva. Jonas apuntó su rifle. Karik levantó su bastón, pero la emperatriz no disminuyó la velocidad. Cuando finalmente se paró frente a ellos, su voz era tranquila. Vengo por la chica. Jonas dio un paso adelante. Está bajo mi protección. Entonces serás enterrado con ella. Karik entrecerró los ojos. Una vez te seguí, Valora. Cumplí tu ley, pero hoy me opongo a ella. La emperatriz se giró por primera vez y no se escondió. Caminó lentamente, tranquila, con las manos abiertas. Sé lo que ves cuando me miras. Ira dijo, ves el final de tu reinado. La emperatriz inclinó su cabeza. Hablas con fuego, dijo. Pero yo nací en medio de las tormentas. Todavía eres una niña. Puede que sea una niña, dijo Ira. Pero no estoy sola. De repente, la nieve que había tras ella se disipó. El viento cambió de dirección. Se dirigía hacia ella, no se alejaba, respondiendo a su presencia. Su poder ya no se desbordaba con furia. Era tranquilo, controlado. La emperatriz dio un paso atrás. Ya has comenzado la transformación, susurró. Jonas miró a Ira. ¿Qué transformación?, respondió Karnik en voz baja. Se está convirtiendo en lo opuesto a la emperatriz. Una nueva fuerza, un vínculo vivo entre la emoción y el poder. La emperatriz dio una sola orden. Apoderaos de ella. Pero ninguno de los guardias se movió. Habían sentido su presencia. La habían visto sola, y le temían no por su poder, sino por su paz. No había atacado, y aún así estaban desarmados. Uno a uno, bajaron las armas. La emperatriz apretó la mandíbula. Te arrepentirás de esto. No, dijo Ira. Lo recordaré. La emperatriz se dio la vuelta, volvió a subir a su nave y desapareció entre las nubes. Derrotada, no por la guerra, sino por la esperanza. La cueva quedó en silencio después de que la emperatriz se fuera. Pero no había terminado. Jonas permaneció de pie al borde de la entrada, observando cómo el cielo se oscurecía. Las nubes de tormenta regresaron, no naturales, sino nubes artificiales impulsadas por motores, parte de una flota. Se giró hacia Karnek. ¿Crees que lo intentará de nuevo? Kara asintió. Hoy perdió prestigio. Eso es más peligroso que perder una batalla. Sentada junto al fuego, con las piernas cruzadas, el cristal aún brillaba en su regazo. Pero ya no tenía miedo. Se había enfrentado al gobernante más temido del sector y se había marchado de pie. Aún así, el peligro no había desaparecido. Se acercaba. Esa noche, Jonas volvió a activar su baliza de emergencia. La voz del consejo volvió con más claridad esta vez.
Nave en ruta. Llegada en 12 horas. Ubicación confirmada. Frontera de la zona 3. Jonas miró a Ira. 12 horas, dijo en voz baja. Solo tenemos que aguantar 12 horas más. Pero ellos sabían que no era así. La emperatriz nunca esperaría tanto. Karnik les mostró un lugar, un valle oculto no lejos de la cueva. En lo profundo de su centro se alzaba un antiguo templo de hielo, abandonado hacía tiempo. Tenía paredes de piedra, un techo de hielo y grabados de una época anterior a la ley, antes de la guerra. Ningún sensor puede encontrarnos aquí, explicó Karik. Pero aún pueden seguir nuestro calor. Jonas instaló reflectores de calor. Kar construyó pequeños escudos de hielo. Ura permaneció en el centro del templo, concentrada, esperando. No tuvieron que esperar mucho. Cerca de la medianoche, un nuevo tipo de sonido resonó por el valle. Pasos metálicos. Ni soldados, ni cazadores, sino máquinas, drones con 2 piernas y brazos brillantes hechos para capturar y contener. Jonas levantó su rifle. Karik adoptó una postura de batalla. Se levantó lentamente. No brillaba. Todavía no. Solo calma. Aún así, el primer dron entró en el templo. La escaneó. Una voz resonó desde su pecho. Advertencia. Sujeto clasificado como Bengala. Nivel de emoción 5. Se requiere captura inmediata. La resistencia activará la supresión. Ira dio un paso adelante. No huiré. El dron disparó. Una red de hilos brillantes se disparó hacia ella, pero nunca la tocó. Los hilos se derritieron en el aire. La habitación se calentó. La nieve de las paredes del templo goteaba. Jonas parpadeó. Está cambiando la temperatura. No, dijo Karnek con asombro. Ella la está eligiendo. Fuera del templo, se acercaron 10 drones más. Jonas y Kar lucharon con fuerza, disparando y golpeando. Pero por cada uno que derribaron, llegaron 2 más. Un dron derribó a Jonas al suelo. Otro lo agarró. Karnek, apretándose el brazo contra el cuerpo, oyó su dolor. Esta vez no gritó. Inhaló, exhaló y salió del templo. El viento del valle cesó. Todo se quedó en calma. Los drones se volvieron hacia ella. Caminó lentamente entre ellos. La volvieron a examinar. Detectó una oleada emocional. Nivel 6. Levantó una mano y prendió fuego al aire, pero no a fuego ardiente. Fuego de memoria. Las máquinas se congelaron. No físicamente, sino mentalmente. Estaban diseñadas para aprender emociones, pero ella les dio demasiadas a la vez. Recuerdos de frío, soledad, dolor, luego manos cálidas. Risas, un nombre pronunciado con cariño, Ura. Cada dron cayó, no destruido, solo desconectado. Sus mentes, sobrecargadas por sentimientos que nunca debieron sentir. Jonas se incorporó, aturdido. No luchaste contra ellos, miró hacia atrás. Les mostré quién soy. Karnek cojeó hasta su lado. No eres solo un hijo de la escarcha, dijo con voz temblorosa. Eres mente llamarada, un mito que nuestra gente temía, un puente entre el fuego y el sentimiento. Jonas. Sonrió, aunque su rostro estaba magullado. Para mí, ella es solo Ira. La baliza se iluminó en la muñeca de Jonas. La nave de rescate llega en 2 minutos. Se giró hacia Ira. Esto es todo. Te llevarán lejos de aquí a un lugar seguro. Pero Ira tomó su mano. Solo si vienes conmigo. Jonas parpadeó. ¿Quieres que me vaya? Me diste calor cuando me moría. Me diste esperanza cuando me olvidaron. Ella le apretó los dedos. Quiero que estés conmigo cuando comience de nuevo. En lo alto, la nave de rescate rugió hacia las nubes. Una luz brillante atravesó la nieve. El consejo había venido, no para luchar, sino para proteger. Por primera vez, Ira subió a una nave, no como prisionera, sino como invitada, como ciudadana. A lo lejos, en su palacio de hielo,
La emperatriz permanecía en silencio ante su trono vacío. Observó una pantalla. Mostraba a Hera subiendo a la nave, sonriendo. Viva, libre. Thor, susurró la emperatriz para sí misma. Que las estrellas la vean ascender. No la detendré otra vez. Las estrellas parecían más grandes desde el espacio. Ura estaba sentada junto a la ventana del barco de rescate, con la barbilla apoyada en las rodillas. Sus ojos plateados reflejaban los planetas que pasaban. Ella nunca había abandonado su mundo antes, nunca soñó que saldría de allí con vida. Y sin embargo allí estaba, envuelta en un abrigo cálido, a salvo pero no sola. Detrás de ella, Jonás bebía té de una taza de metal. La observó en silencio, con el corazón lleno de pensamientos que no podía explicar. Y a su lado estaba sentado Kar, con el brazo en cabestrillo, la mirada tranquila y el alma más pesada que nunca. «Estáis los dos demasiado tranquilos», dijo finalmente Jonas. «Ella va al frente», respondió Karnek. «Y apenas nos estamos poniendo al día». Aterrizaron en una colonia humana pacífica cerca de la frontera. Terreno neutral, libre del control de cualquier imperio alienígena. Una pequeña multitud estaba esperando. Médicos, diplomáticos, niños, pero sin guardias, sin armas, solo los brazos abiertos. Arya salió del barco, sosteniendo la mano de Jonas. Una concejala los saludó. «Bienvenido a Haven», dijo suavemente. «Estás a salvo aquí, Arya». No respondí. De inmediato, miró a su alrededor, olió aire fresco, vio a otros niños jugando en los campos más allá de la zona de aterrizaje, una vida que nunca pensó que tendría. Ella se volvió hacia Jonas. «Podemos quedarnos». Él sonrió. «Mientras quieras». El consejo ofreció la ciudadanía a Arya. Escanearon su genética, estudiaron sus habilidades y escucharon su historia. Pero a diferencia de otros, no temían su poder. Respetaron su decisión de no usarlo para hacer daño. La vieron como una sobreviviente, una señal de algo nuevo. Pasaron las semanas. Fui a la escuela y aprendí rápido. Le gustaba la música, el arte, las historias. Ella pintó el cielo nocturno con colores que Jonas no sabía que existían. Y cada noche, colocaba una manta en el sofá antes de acostarse para Jonas, incluso si él siempre decía que no la necesitaba. «Me diste calor», le dijo una vez. «Así que os dejo algo también a vosotros». Un día, un líder del consejo los convocó a ambos a una reunión. Dijo: «Hay un mensaje del mundo natal de los Frostborn». Karnek se sentó más derecho. «Han visto en qué se ha convertido. Algunos le temen. Otros quieren hablar con ella. Algunos incluso dicen que quieren aprender de ella». Jonas miró a Hera. «¿Qué es lo que quieres hacer?». Ella pensó por un largo momento y luego respondió: «Quiero ser la última en congelarse. Quiero asegurarme de que ningún otro niño se quede atrás». Entonces crearon un nuevo título, La primera llama de Haven. Era de ella. Y con ella llegó una misión para encontrar y proteger a otros niños olvidados, marcados por bengalas o no, a través del espacio para ser una voz donde antes solo había silencio. Para brindar calidez a todos los que se quedaron en el frío. Pasaron los años, pero la historia nunca se desvaneció. Se construyó una estatua en el centro de Avens Plaza. Mostraba a una pequeña niña con ojos plateados sosteniendo una linterna, parada junto a un hombre humano con un abrigo largo. Debajo estaba grabada la frase: «Ella nunca fue solo una niña. Ella fue la luz que nos enseñó a sentir de nuevo». Dedicado a Hera y Jonas en territorio Frostorn, las cosas comenzaron a cambiar. Karne regresó a su pueblo no como guerrero sino como testigo. Habló en el gran salón. Él les dijo: «Vi su corazón. Vi su poder. Ella me dio dolor y paz. No está. Ella es lo que viene después». Muchos escucharon. Algunos se negaron. Pero el hielo había empezado a agrietarse, e incluso la escarcha más antigua debía derretirse algún día. Una noche,
Me encontraba en el balcón de Haven, ahora más alto, más viejo. Su pelaje más largo, sus ojos más sabios. Ella sostenía una pequeña piedra en su mano, el mismo cristal de la cueva. Jonas se acercó a ella. Ahora tenía canas en la barba y una sonrisa cansada. Pensando en el pasado, preguntó. No, respondí. Ella señaló las estrellas. Pienso en quien está todavía ahí, todavía con frío, todavía asustado. Jonas la miró. ¿Estás listo? Ella asintió. Y esta vez no la rescataron. Ella fue la rescatadora. Se embarcaron en un nuevo barco. Elegante, rápido, pintado con el símbolo de un copo de nieve en llamas. En el lateral se leía Proyecto Harglicht, dirigido por el primer llama Ira Dunas. Los motores rugieron al ponerse en marcha. Ella se sentó en el asiento del piloto, Jonas a su lado. Miraban hacia adelante y no hacia atrás. El resfriado podría volver. La oscuridad podría regresar. Pero Ira se había convertido en algo más fuerte. Ella se había convertido en esperanza. Y la esperanza nunca se congela.